Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Qué gusto, qué alegría es compartir la palabra del Señor en este día. Compartimos el tema La Santísima Virgen María, modelo de servidora. Para cualquier servidor o servidora en una iglesia, en una comunidad cristiana, qué mejor que tomar como modelo a la Santísima Virgen María. Hoy lo vamos a leer del Evangelio de San Lucas capítulo 1, versos del 39 en adelante. Hoy celebramos la Virgen María bajo su advocación de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe que se aparece un 12 de diciembre de 1531 en México. Eso es lo que hoy la Iglesia Católica nos invita a celebrar, a conmemorar, a festejar, a saludar a la Virgen María, a admirarla, a tirarle vivas, a celebrarle una serenata, unas mañanitas, Santo Rosario, lleno de rosas, lleno de flores, como perfume, como ofrendas agradables para nuestra Madre, la Virgen María. Muchos me preguntan, ¿no será que Dios se pone celoso y se enoja? Pues no. ¿Saben por qué? Porque fue Él quien permitió que la Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, viniera a la tierra nuevamente en el contexto de aquella guerra que había entre los españoles y los indígenas nativos de México. Qué interesante es saber que Dios siempre actúa para el bien del pueblo, de la gente, de la humanidad. Y en ese momento los indígenas mexicanos estaban sufriendo persecución, habían sido invadidos por España, gobernados ya por España, y es por eso que el Señor envía a la Santísima Virgen María con un mensaje de paz, con un mensaje de unidad, con un mensaje de amor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repito, San Lucas capítulo 1, en los versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, María tomó su decisión. Se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué tema más precioso el que nos presenta San Lucas en esta oportunidad. La Virgen María había recibido la visita del ángel Gabriel, el enviado de Dios para traerle la buena noticia, la buena nueva del reino, que ella había sido elegida de parte de Dios nuestro Señor para concebir en su vientre al Salvador del mundo, a Jesucristo, al Mesías esperado, al Cristo, como también se le conoce. Estamos, hermanos, en este día compartiendo la alegría, la felicidad de ser dichosos, porque la Madre de Jesucristo
visitó y sigue visitando la familia, los hogares, los matrimonios, a la persona que más necesite de Dios. No que necesite de ella, necesita de Dios. Aquí está la respuesta por la cual muchos me preguntan, pero si Dios es un Dios celoso y no le gusta compartir su gloria. Es que la gloria que los católicos le damos a la Santísima Virgen no es una gloria de adoración, no es una victoria de diosa, de una diosa. Es un honor, es respetarla, es conmemorarla, es recordarla, es admirarla, sus gracias que ella nos concede. Es por eso que nosotros como cristianos católicos tenemos la gran oportunidad de poder, hermanos, alegrarnos con Jesucristo, con el Señor mismo, que recordamos todas las virtudes. ¿Cuál es la primera virtud? Que ella dijo sí al Señor, sí al mandato que Dios le estaba dando de ser su servidora, a la cual la había elegido para que de ella naciera Jesucristo, el Señor, el Salvador. Y cuando sucede esta bendición, ella se queda un poco asombrada, ¿verdad? Admirada, porque había sido elegido de entre tantas jóvenes, de entre tantas señoritas, que en aquel tiempo se cuenta la historia que los grandes reyes cuidaban tanto a sus hijas. ¿Para qué? Para que se pudieran conservar santas, vírgenes, puras. Porque el Señor iba a nacer de una virgen. Ya lo había profetizado a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Imagínense, y Dios, como siempre, viene a hacer que la sabiduría, el poder, lo económico, el dinero de los reyes quede a un lado, porque al final no elige una hija, una princesa de un rey, sino que elige una señorita, una jovencita de una familia sencilla, humilde, pero servidora de Dios. Y ahí comienza todo este proyecto, este proceso de salvación. Y cuando ella reconoce que es servidora de Dios, ¿qué es el primer paso que hace? Encaminarse, ir a cumplir la misión de servir. Se va hacia los cerros de Judea. ¿A qué? A servirle a una anciana, a su prima, Santa Isabel, como se le conoce. Santa Isabel también estaba embarazada de Juan el Bautista, no olvidemos eso, pero por su ancianidad necesitaba de que alguien le ayudara con los oficios del hogar. Recordemos que dice la Escritura que vivía en medio de los cerros de Judea. Por ejemplo, preguntémonos, para tener agua suficiente esta mujer, para lavar los trastes, para lavar la ropa, para los quehaceres del hogar, ¿hasta dónde iban a traer agua? Bajaban hasta la quebrada donde se encontraban los ríos. Y una anciana y embarazada con 6 meses de embarazo, ¿cómo, imagínese usted, va a poder hacer todo este quehacer? Si es un trajín bárbaro. Y siempre se necesita de una servidora. Siempre las personas, incluso a veces las que tienen cómo hacerlo, contratan, ¿verdad?, a alguien que les trabaje, que les sirva mientras salen del parto. Entonces la Virgen María realizó esa labor, encaminarse hasta los cerros de Judea. Cuando predicamos eso, vale también recalcar que hay algunos historiadores que leen la Biblia a profundidad, teólogos, dicen que María tuvo que haber caminado para llegar a Judea más o menos 150 kilómetros de distancia. Algo otro le bajan un poquito más, dicen que fueron 35 kilómetros. Pero imaginémonos, hermanos, cuánto puede ser 35 kilómetros por poquito, ¿verdad? No digamos 150. Si solo de aquí, de mi comunidad, a Carasucia hay más o menos entre 10 y 11 kilómetros.
En vehículo lo hacemos entre 20 y 25 minutos, hacen los viajeros con los que nos llevan y nos traen cuando vamos a hacer nuestros comprados a cara sucia. Imagínese usted 25 minutos en 10 o 11 kilómetros. Duplique un poquito, más otros 11 kilómetros, 22 kilómetros, más otros 11 kilómetros, 33 kilómetros. Todavía faltarían como 2 kilómetros para más o menos mencionar los 35. Hablaríamos de unos 25, 50, unos 50 minutos más o menos en transporte. Y ahora ella caminando en un burrito, en una carreta, pedazo de carreta de las que habían antes, jalada por un burro. ¿Cuánto tiempo? Subir y bajar, porque aquellos lados, aquellos tipos de terreno, no son planos como los nuestros. Iba también embarazada, no olvidemos eso. ¿Iba embarazada de quién? De Jesucristo, el Señor, Dios, el Rey de Reyes. Y entonces ella automáticamente estaba siendo elegida como la reina, la elegida para que trajera al mundo al Salvador. Entonces estamos hablando de que cualquier reina, cualquier princesa que quedara embarazada, ¿cree usted que iba a salir corriendo, caminando, presurosa a servir? No. Sírvanme, hubiera dicho. Soy la reina, soy una princesa. Voy a traer al Salvador del mundo. Imagínense, me estoy exponiendo para salvar al mundo. Incluso expuse mi matrimonio. Recordemos que María Santísima estaba ya por vivir junto a San José. Estaban casados ya, pero no vivían juntos todavía. Estimados hermanos, así es que la Santísima Virgen María siempre se va a presentar sirviendo, siempre se va a presentar trabajando, siendo lo que ella quiso ser desde el principio. He aquí la esclava o la servidora del Señor. Cúmplase en mí. Hoy nosotros conmemoramos cuántos años han pasado de la aparición en ese lugar, en el Cerrito de Tepeyac, famoso en México. Miles y miles de personas en ese gran lugar precioso. ¿Cómo está de lleno? Los templos dedicados a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo están de llenos ahorita en estos momentos? ¿Por qué? Porque ella también obedeció a Dios, viniendo a la tierra por voluntad de Dios, primero a llevar la paz, la reconciliación entre el imperio, el gobierno español que se había apoderado de México y los indígenas mexicanos defendiendo su patria, pero al final fueron derrotados y la Santísima Virgen María tuvo que interceder, abogar para que se diera esa reconcilio, esa comunión. Entonces, a partir de ahí, ella también utiliza otro servidor de Dios, San Juan Diego, aquel anciano, porque ya tenía aproximadamente 57 años ya de vida, un indígena muy devoto a la iglesia, al estudio, a la catequesis. Según la historia, él iba bajando a la catequesis. Domingo a domingo bajaba a oír la doctrina, a aprender la doctrina. Y en esa oportunidad se le enferma su tío, Bernardino. Y es como todos nosotros, ¿verdad? Él puso esa excusa de no colaborar con la Virgen en lo que Dios mandaba hacer. No puedo. Mi tío se está muriendo. Mi tío está a un paso de muerte. Una gravedad que le había dado, una peste, más o menos dice la historia, así como estas pestes que últimamente se han dado en nuestras comunidades, en nuestros países. Y la Virgen María intercedió para que su tío no muriera y Juan Diego pudiera realizar su misión de ir donde el obispo, de ir donde el jerarca, ¿verdad?, de aquella catedral en aquel tiempo, de la Iglesia Católica, para que él
hiciera un templo en ese cerro. Ese era el designio de la Virgen a Juan Diego, y que él fuera a hablar con el obispo. El obispo, naturalmente, no le quería creer a un indito. Claro, recordemos que el obispo era un español, un hombre preparado, un hombre educado, un hombre estudiado. Imagínense oír hablar a un indígena que no podía hablar el español, sino que hablaba el náhuatl, el idioma indígena original de los aztecas, de los mexicanos. Entonces todo eso hubo mucha tela que cortar. Entonces la Santísima Virgen María tuvo que también intervenir, haciendo el milagro de los milagros, en que nacieran flores en aquel cerro donde comúnmente en esa época no había flores. Segundo milagro. Y el tercer milagro es que dentro de las flores, en el manto o el estilma que él llevaba, el vestuario mexicano, el vestuario indígena, para el frío, porque esa época, y de hecho México todavía es helado, no digamos en ese tiempo, ¿verdad? Que había más fauna, más flora, más árboles. Hoy todo se ha venido deteriorando, destruyendo. Entonces, imagínense ustedes, hermano, bajo ese gran frillazo, de madrugada, porque no le apareció a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, comenzó a aparecerse de madrugada, luego apareció 9 de la mañana, luego mediodía, por la tarde, dentro de las 5 apariciones que la Santísima Virgen María realizó. Estimados hermanos, con este pequeño tema yo he querido compartir con ustedes la alegría de nuestra iglesia, la alegría de nosotros los católicos, la alegría que tenemos a una madre espiritual que también aboga, intercede y cuida de nosotros. No es una diosa, no la tenemos como diosa, no le pedimos a ella que nos haga el milagro, pero sí le pedimos a ella, la que está en el cielo, que interceda ante su Hijo por los milagros que necesitamos. Esta es la bella imagen, más o menos una réplica de la Virgen de Guadalupe. Repito, no es diosa, no la tengo aquí como una diosa. No se dejen engañar, porque mis hermanos separados, amigos separados, vecinos separados, ya van a comenzar a tirarnos, a insultarnos, a criticarnos, diciéndonos cosas en contra. Pero nosotros tenemos bien fundamentada nuestra fe, que no es diosa, que no hace milagros, ¿cierto? Este es de yeso. Con tantito que yo la bote aquí, se quiebra. Sí, ella no hace milagros. Hay de madera, hay de piedra. Me recuerdo la primera vez que fui a México, incluso una imagen de la Virgen grande, casi de mi estatura, hermano, y era una especie de vidrio, una especie bien preciosa que por dentro fluía agua y fluía una luz bien hermosa. O sea, los escultores, hermanos, la ciencia, la inteligencia y todo eso nos hace a nosotros remontarnos, apreciar, venerar, respetar y admirar, llevar a cabo todas estas tradiciones que estamos mencionando de las virtudes de la Santísima Virgen María, para ser auténticos y verdaderos discípulos del Señor. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en este tema espiritual y de formación que hemos llevado hasta tus hogares. No te olvides de compartirlo, no te olvides, hermanos, de compartirlo con demás hermanos y hermanas, amigos, parientes, grupos de hermanos de iglesia, para que también ellos escuchen la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Paja, viejo. Paja, tigrito.